Los demás no tienen ninguna duda. Al menos hasta ahorita no. Bueno, si es así, vamos ya a continuar con el siguiente tema. Um, la última versión que les envié fue la 7, ¿verdad? Sí, sí, sí. Voy a ver si A 6, profe. la 6, Sí, ¿no fue profe. la Sí. 7? La 6, perdón. La 7. Todavía no. Bueno, entonces les voy a enviar la 7. La 7 seguramente ya incluye esto que antes no venía. Cada vez que agrego algo es porque en realidad esos son, digamos, son observaciones que se pueden hacer, pero que como luego se me olvidan, mejor las voy agregando, ¿sí? De todos modos, tarde o temprano las tengo que hacer, pero sí, conforme se van viendo algunas cosas, se ven mucho antes, es mejor, porque así yo esperaría que si algo se mencionó 2 o 3 veces, se aprenda mejor, a que solamente se haya mencionado una sola vez. Entonces les envío por el chat el archivo. De hecho, son 2 archivos los que me interesan. ¿Dónde está? Este es junto con, bueno, ese. Junto con este. Ahí está. Lo que ahorita voy a discutir se encuentra ya en esta página 16, pero también se puede ver en una simulación en matemática. Entonces, ya habíamos visto esta carta, bueno, este plano complejo para líneas con pérdidas. Lo que posiblemente no agregué es esto que está aquí. Esto. Lo que sí ya había agregado es que el coeficiente de reflexión en una línea con pérdidas es esto, y eso al final se puede reescribir de esta manera. ¿Sí? Pero bueno, ya les había dicho que de acuerdo a la elección que hicimos desde el inicio del sistema de coordenadas, el origen lo fijamos en la carga al final de la línea. Debido a ellos, Z siempre toma valores negativos o 0. ¿Sí? Pero nunca valores positivos. Esta Z les recuerdo que es la posición a lo largo de la línea, es Z minúscula. Si nosotros tomamos esta expresión para el coeficiente de reflexión, esto ya lo había mencionado, de hecho también, pero nada más lo de aquí. El coeficiente de reflexión tiene esta forma. En magnitud y en fase tiene esta forma. Entonces, si la magnitud del coeficiente de reflexión, que es esta ecuación de arriba que está encerrada con el rectángulo verde, se evalúa en estos dos valores de Z, ¿sí?
tomando en cuenta que esta es una exponencial creciente, ¿sí? Esta exponencial que está aquí es creciente. Eso significa que si yo tomo dos puntos, dos valores de z, el valor de la exponencial en el punto que está a la derecha va a ser menor que el valor de la exponencial en el punto que está a la izquierda. Sí, sí es cierto lo que dije. Va a ser mayor más bien, Sí, porque la sí, sí. exponencial es creciente. ¿Sí? Entonces, en este punto, en Z2 igual con 0, la exponencial debe tener un valor mayor que en este punto, que es Z igual a menos L. En este punto, la exponencial debe de tener un menor valor. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque esta es una exponencial creciente. Y cuando Z toma valores desde menos L hasta 0, hacia la derecha, pues Z está creciendo y por lo tanto la exponencial también lo hace. Pero bueno, ¿cuáles son los cuál es el valor más bajo y cuál es el valor más alto de ese coeficiente de reflexión? Pues en Z igual a menos L, el valor más bajo de la magnitud del coeficiente de reflexión va a ser este. Pero el valor más alto, ¿cuál va a ser? Va a ser el que está aquí. ¿Sí? Esto que está aquí es opuesto a lo que tenemos para la magnitud de una onda de voltaje que se propaga en la dirección positiva de Z. ¿Sí? Porque la onda de voltaje incidente lleva un signo E a la menos gamma Z. Y este coeficiente de reflexión, pues el signo de la exponencial es positivo. Sin embargo, el del voltaje el del voltaje incidente, pues es un signo negativo el que tenemos en la exponencial. Por eso el comportamiento es contrario. Pero bueno, lo primero que tenemos es que el coeficiente de reflexión en magnitud únicamente puede tomar valores en este intervalo. El valor más bajo es este, se da cuando Z vale menos L, y el valor más alto es este, se da cuando Z es igual con 0. Por otro lado, esto que está aquí, esta psi, es la fase del coeficiente de reflexión en la posición Z de la línea. ¿Pero a qué es igual? 2 beta Z más esta constante psi L, que es la fase del coeficiente de reflexión en la carga. Pero ustedes saben que esta ecuación describe una línea recta dependiente positiva, que intersecta al eje vertical en psi L, ¿sí? En psi igual a psi L. Entonces, si evaluamos también en el valor más bajo y el valor más alto de Z, ¿qué se obtiene? Que esta fase toma valores entre menos 2 beta L más psi L, ¿y quién? Y psi L. La razón por la cual yo les había dicho que en estas fórmulas de aquí, la M solamente podía tomar el valor 0 o valores enteros negativos, lo mismo que aquí, tiene que ver con este resultado precisamente. ¿Sí? Con este resultado, con el hecho de que la fase del coeficiente de reflexión únicamente va a tomar valores entre menos 2 beta L más psi L y psi L. ¿Sí? Esto implica al final que la mayoría de los valores de psi de Z, cuando este término es mayor que psi L, van a ser de hecho una buena parte de ellos negativos. De hecho, para líneas largas, para líneas en las que L es del orden de varias veces lambda, si L es mayor que varias veces lambda, ¿sí? Por ejemplo, mayor que 10 veces lambda o que 5 veces lambda, ¿qué es lo que vamos a tener?
que este intervalo en su mayor parte va a estar conformado por valores negativos, ¿sí? Y esa es de hecho la razón por la cual aquí consideré que las fases del coeficiente de reflexión asociadas a estos puntos tenían esta forma, pero m o era 0 o era siempre un entero negativo. Esto se debe a que ya estaba contemplando este hecho, ¿sí? El que la fase del coeficiente de reflexión toma valores en este intervalo. Y si L, por ejemplo, si L inclusive es mayor que lambda, basta con que L sea mayor que lambda para que pudiéramos, es más, basta con que L fuera igual a lambda. Por ejemplo, si L fuera igual a lambda, si la longitud de la línea fuera de una lambda, este primer término sería menos 2 por pi. Y a eso le estaríamos sumando psi L. Pero esta psi L solamente puede tomar valores que van, si se toma la convención de ángulos negativos para el segundo y tercer cuadrante del plano complejo, para el tercero, perdón, y cuarto cuadrante del plano complejo, entonces esa psi L solamente podría tomar valores que van desde menos pi hasta pi. No más valores, solamente estos valores. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el valor de psi L fuera el más alto, que es pi? Este pi menos 2 pi, ¿qué me daría? Menos pi. En esa situación, la fase del coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea tomaría únicamente valores en el intervalo menos pi, pi. Pero ¿qué pasa si ahora la psi L fuera el valor más bajo que tenemos aquí, por ejemplo, menos pi? Pues ahora esta fase psi de z tomaría valores en el intervalo menos 2 pi, menos pi. En este caso, psi siempre tomaría valores negativos. Pero ¿qué pasa también si esta psi L toma el valor 0? Si psi L toma el valor 0, esta psi de z, entonces tomaría valores que van desde menos 2 pi hasta 0. Pero esto para el caso particular en que la longitud de la línea es igual a ¿qué? A una lambda. Puede suceder que en una línea de transmisión, si es muy corta, no tengamos un máximo local de voltaje, ¿sí? Y que tampoco pudiera suceder que tampoco tuviéramos un mínimo local de voltaje. Eso al final va a depender de qué tan larga es la línea. Para que tengamos al menos un máximo local de voltaje o un mínimo local de voltaje en líneas sin pérdidas, se va a requerir que la línea tenga por lo menos una longitud mínima, ¿sí? Si la línea no tiene esa longitud mínima, entonces puede suceder que no haya ni un máximo y tampoco ningún mínimo local de voltaje, ¿sí? Entonces, eso solamente va a suceder si la línea es lo suficientemente grande. ¿Y cómo nos podríamos dar cuenta de eso? Si ya sustituimos el valor de m igual a 0 y también sustituimos el valor de m igual a 1 y también el de m igual a 2 y nunca obtuvimos una z negativa, en esa situación no va a haber máximo o mínimo de voltaje según en la fórmula que hayamos sustituido y hayamos observado eso, ¿sí? De hecho, bastaría si con m igual con 0 y con m igual con 1 se obtienen dos números positivos para z minúscula, eso significaría entonces que no habría o máximo o mínimo de voltaje según la formulita que hubiéramos evaluado, si la de máximos o mínimos. Bueno, les recuerdo que esto que está aquí es en general para líneas
líneas con ¿qué? Con pérdidas. ¿Qué pasa si tenemos una línea sin pérdidas? Que es lo que también ya habíamos tratado. Si es una línea sin pérdidas, lo primero que salta a la vista, ya les había comentado, es que la magnitud del coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea es de magnitud constante. Y esa constante resulta ser la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga. Por otro lado, la fase del coeficiente de reflexión en esa línea sin pérdidas es exactamente la misma que tenemos en la línea con pérdidas. O sea, esta formulita no cambió. ¿Sí? Lo que sí cambia es que estos puntos en la línea con pérdidas solamente representan puntos donde el coeficiente de reflexión es real y donde también la impedancia normalizada es real. Sin embargo, en este caso ya de línea sin pérdidas, esos puntos que están ahí están de hecho asociados a coeficientes de reflexión e impedancias que toman valores reales, pero que además corresponden a valores que se obtienen al evaluar en posiciones de mínimos de voltaje. ¿Sí? Y estos puntos rosas me dan, de hecho, el valor tanto del coeficiente de reflexión como de la impedancia normalizada, que toman valores de hecho reales, pero que se obtienen precisamente al evaluar en las posiciones de ¿qué? De máximos de voltaje. Ya les había mencionado que, ya lo habíamos visto, de hecho, que esto que está aquí representa la posición de los mínimos de voltaje. M puede empezar con 0, seguir con -1, -2, etcétera, o a veces la M igual a 0 se debe descartar, como ya vimos en un ejemplo. También vimos que las posiciones de los máximos de voltaje son dadas por esto y que igual la M en principio toma valores desde 0, -1, -2, etcétera. Pero también puede llegar a suceder que para algunos casos M igual con 0 se tenga que descartar, en otros no, en otros se debe de incluir. Todo va a depender de que la Z, que la posición que se obtiene con la fórmula correspondiente tenga un valor negativo para ese valor de M, ¿verdad? Bueno, pero también habíamos dicho que en estas posiciones de mínimos de voltaje, el coeficiente de reflexión es negativo y de hecho toma valores entre -1 y 0. Pero la impedancia normalizada en la posición de esos mínimos de voltaje es igual a 1 entre ¿qué? Entre la ROE. Y ya habíamos visto que la ROE es igual, la ROE es igual a 1 más el módulo del coeficiente de reflexión en la carga dividida entre 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión en la carga. Como el coeficiente de reflexión en la carga en líneas sin pérdidas toma valores entre 0 y 1, entonces esta ROE toma valores desde 1 hasta infinito. ¿Sí? Infinito se obtiene cuando el coeficiente en magnitud, el coeficiente de reflexión en la carga en magnitud valga 1. ¿Sí? En cualquier otra situación va a ser finito. Pero además, en estas posiciones de estos puntos también representan la impedancia normalizada evaluada en los máximos de voltaje. ¿Y qué valor toma la impedancia normalizada en estas posiciones de máximos de voltaje? El valor de la ROE. ¿Sí? El valor de la ROE. Si desnormalizamos, lo que tenemos es que la impedancia en un punto de la línea es el producto de la impedancia normalizada en ese punto multiplicada por la impedancia característica de la línea de transmisión. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que la impedancia evaluada en un mínimo de voltaje es la Z0 dividida entre ¿qué? Entre la ROE. La impedancia evaluada en un mínimo de voltaje
es igual a la Z0 sobre la ROE. ¿Eso de dónde se está sacando? De la definición de impedancia normalizada y de esta formulita que está aquí. ¿Sí? De la misma manera, la impedancia evaluada en un máximo de voltaje es el producto de la impedancia normalizada evaluada en ese máximo multiplicada por ¿quién? Multiplicada por la ROE. ¿Sí? De hecho, esas dos formulitas se supone que ya las deben de manejar porque son parte del examen que van a hacer hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Esto que les voy a comentar, pongan mucha atención, porque si esto no le entienden ahorita, van a hacer bolas más tarde y van a empezar a tener dificultad para entender lo que tiene que ver con carta de Smith. Y realmente las ideas detrás de la carta de Smith son muy sencillas, pero siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando se entienda lo que ahorita voy a explicar. Voy a considerar dos movimientos. Un movimiento a lo largo de la línea de transmisión. Voy a considerar, por ejemplo, que esta línea verde es el eje Z. Si me muevo hacia la izquierda, significa que me estoy moviendo hacia el generador, ¿verdad? Si me muevo hacia acá, significa que me estoy moviendo hacia dónde, hacia el generador. ¿Sí? Hacia el generador. Hacia el generador. Pero si me muevo hacia la derecha, ¿hacia dónde me estoy moviendo? Es pregunta. Hacia la carga. Correcto. Entonces, si me muevo hacia la derecha, me estoy moviendo hacia ZL. El generador mejor lo voy a representar por B sub G para, ¿sí? B sub G. ¿Sí? Bueno, pero también si yo me muevo hacia el generador, la Z está aumentando o está disminuyendo, considerando que este es el eje positivo. Bueno, perdón, que Z aumenta hacia la derecha. Supongan que el origen del sistema de coordenadas está aquí. Supongan que aquí está la carga. Es más, mejor no, mejor aquí. Supongan que aquí está ZL. ¿Sí? La carga. Caray. Bueno, ahí está. ¿Sí? Si me muevo hacia el generador, ¿la Z aumenta o disminuye? Disminuye. Correcto. Entonces, la Z la voy a marcar con una flechita hacia abajo, disminuye. Pero si me muevo hacia la derecha, la Z, ¿qué sucede con ella? Aumenta. Aumenta. Les recuerdo que Z minúscula es posición, ¿verdad? Entonces, Sí. si me muevo hacia la derecha, la Z, que representa posición, aumenta. Pero hay que tomar en cuenta ahora lo siguiente. La psi de Z, que representa el cociente de reflexión, perdón, que representa la fase del cociente de reflexión, sabemos que es igual a 2 veces beta por Z más psi L. Y sabemos que esa función es una función lineal creciente. También voy a poner la psi, pero con verde. Psi de Z, sabemos que es lo que ya escribí antes, 2 veces beta Z más psi L. Pero ahora viene la pregunta.
Cuando esta Z disminuye, esta psi de Z, ¿qué sucede con ella? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿no? No es necesario que se lo inventen, nada más tienen que graficar. Este es el eje vertical y este es el eje horizontal. Y esta gráfica azul o esta otra gráfica azul pueden ser, dependiendo del valor de Z, pueden representar a la función psi. Entonces, este que está aquí es el eje psi de Z. Y este que está aquí es el eje Z. La gráfica de esa línea recta, 2 beta Z más psi L, ahí está. Hay dos posibilidades dependiendo de si el valor de psi L es positivo o negativo. De hecho, hay otro tercero. Si el valor de psi L vale 0, sería una recta que pasa por el origen. Ahorita lo que me interesa es el comportamiento. El comportamiento de esa función siempre es creciente. ¿Sí? El comportamiento de cualquiera de esas tres líneas rectas siempre es creciente. Si aumenta la Z, la función psi aumenta. Si disminuye Z, la función psi disminuye. Eso significa entonces que cuando Z está disminuyendo, ¿qué va a suceder también con psi de Z? Si Z disminuye esta psi de Z, ¿qué va a suceder con También ella? disminuye. Disminuye. ¿Sí? Bueno, pero lo debo de poner con verde. También disminuye. Caray. Pero ¿qué pasa si Z aumenta? ¿Qué sucede ahora con psi de Z? ¿Aumenta? ¿Aumenta? Eso lo está diciendo esta gráfica, chavos. Para eso, en su curso de cálculo y de la prepa y de primer semestre de la carrera, vieron ustedes funciones crecientes, funciones decrecientes. Esta línea recta dependiente positiva es una función que siempre es creciente. Significa que cuando Z toma valores de tal manera que vaya aumentando, entonces el valor de la función también aumenta. Pero si Z toma valores ahora de manera que va disminuyendo, pues el valor de la función también va disminuyendo. Eso me lo está diciendo la gráfica. Si estoy en este punto y aumento Z y, por ejemplo, paso a este otro punto, ¿cómo es el valor de la función en esa posición y en esa posición? Pues obviamente aquí es mayor el valor de la función que aquí. Lo mismo, ¿sí? Si ahora estoy en este punto, pero paso a este punto, significa que la Z está disminuyendo, está decreciendo. ¿Qué pasa con el valor de la función? También disminuye. ¿Sí? Eso se tiene porque la función es creciente en todo el intervalo de menos infinito a infinito. Bueno, de hecho, si Z siempre crece, pues la conclusión es que la función siempre crece, pero si Z hacemos que decrezca, que siempre decrezca, pues la función también siempre decrece. Bueno, entonces esto que está aquí es importante, ¿por qué razón? Pregunta. Tomando en cuenta que este círculo azul es el círculo unitario del plano complejo, si ustedes tienen el número complejo, quiero que me grafiquen ahorita los siguientes números complejos. Supongan ustedes que tienen un coeficiente de reflexión. Como esto es el plano del coeficiente de reflexión, vamos a considerar 3 coeficientes de reflexión. Pero todos tienen magnitud 1. Por eso van a graficar sobre la circunferencia azul. Quiero que me grafiquen este coeficiente de reflexión gamma 1, que es igual,
se supone que pueden ustedes usar el pizarrón. Es igual a 1 en magnitud, pero en fase supongan que es E a la I. Ahorita voy a dar grados para que los puedan ubicar fácilmente. E a la I 135 grados. ¿Sí? Después quiero que grafiquen el coeficiente gamma 2 igual otra vez a 1, pero por E a la I 90 grados. Quiero que después grafiquen gamma 3, que es igual a 1 por E a la I menos 30 grados. Entonces, rápidamente grafiquen esos 3 puntos en este plano del cociente de reflexión, tomando en cuenta que la circunferencia azul es la circunferencia de radio 1. Pues alguien tome el plumón del pizarrón, por favor, y grafíquelos. Indique nada más. Pero grafíquelos bien. La circunferencia azul es la circunferencia de radio 1. Bueno, correcto. Ahí estarían, ¿no? El primer punto es coeficiente de reflexión igual con 135. El segundo con 90. Y el tercero tiene una fase de menos 30 grados. ¿Están de acuerdo? Pregunta. Yo pasé primero de este punto a este punto. ¿Dónde es mayor la fase? ¿Aquí o aquí? En el de 90. ¿La fase qué es? ¿Qué es la fase? El ángulo de nuestro número complejo. Pues sí, es el ángulo. El ángulo que forma el segmento que une el origen con ese punto. ¿Sí? El ángulo que forma ese segmento ¿con quién? Con el eje positivo real. Eso es la fase. ¿Están de acuerdo? Otra vez, si yo tomé este número complejo y este número complejo, ¿cuál de ellos dos tiene mayor fase? El primero. El primero. Primero, obviamente, gamma 1. Gamma 2 tiene menor fase que ¿quién? ¿Que gamma qué? 1. Que gamma Gamma 1. 1. ¿Este es gamma 1 o gamma 2? Gamma 2, ¿verdad? Gamma Dos. 2 es el de 90. Sí. ¿Este quién es? Gamma 3. ¿Verdad? Pregunta. ¿Y entre estos tres, quién es el de menor fase? Gamma 2. El 2 Gamma de 90. 3. Gamma 3, no, porque la fase de este sí, número cierto. estamos considerando que es menos 30. Sí. ¿Sí? Medido Esto de es manera verdadero. negativa. Esto es verdadero bajo la convención. Siempre deben de tomar en cuenta esto. Por convención, cuando estamos en el primero y en el segundo cuadrante del plano complejo, las fases vamos a considerar que son ¿qué? Positivas. En principio. ¿Sí? Pero si estamos en el tercero y cuarto cuadrante del plano complejo, las fases suelen considerarse ¿qué? Negativas. Pero eso en cuanto a lo que se llama la fase principal de un número complejo. Pero cuando nosotros nos movamos a través de la línea de transmisión en dirección hacia el generador, va a llegar el momento en el cual la fase del coeficiente de reflexión siempre tome valores negativos. Valores negativos que en valor absoluto van a ir aumentando, pero si un número negativo en valor absoluto va aumentando, eso significa que en realidad ese número negativo está ¿qué? Disminuyendo. ¿Están de acuerdo que el menos 10 es menor que el menos 5, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, bro. Entonces,
¿Qué tenemos con estos tres coeficientes de reflexión? Lo que podemos decir por ahorita es que esos coeficientes de reflexión están sobre el círculo unitario del plano complejo. Pero además los escribí de manera que sus fases pues son decrecientes, porque la de 135 es mayor que la de 90 y a su vez esa es mayor que ¿quién? Que la de menos 30. Y si hubiera puesto por aquí, por ejemplo, menos 170 grados, pues aquí tenía otro coeficiente de reflexión cuya fase todavía es menor que las anteriores. Y si tuviera aquí otro número, ahora considero un ángulo, por ejemplo, de menos 220 grados, ¿sí? Y dibujo aquí este punto que representa otro coeficiente de reflexión, pues este coeficiente también tiene una fase que es menor que las anteriores. Todos estos puntos, si yo giro en sentido horario, la fase de esos puntos, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? ¿Qué comportamiento tiene? Creciente. No, decreciente, ¿no? A ver, cuando pasé de aquí para acá, ¿la fase creció o disminuyó? Disminuyó. Entonces, cuando yo roto estos puntos, cuando yo me empiezo a mover o a rotar, supongan que tengo un punto aquí y lo empiezo a rotar en sentido en sentido horario, perdón, en sentido horario. Si ese punto lo empiezo a rotar en sentido horario, ¿la fase está aumentando o disminuyendo? Disminuyendo. Está disminuyendo. Pero si ustedes recuerdan lo que dijimos aquí, cuando nos movemos hacia la izquierda de la línea de transmisión, o sea, en dirección hacia el generador, la Z disminuye y la fase del coeficiente de reflexión también disminuye. Pero como acaban de ver aquí, para que la fase del coeficiente de reflexión disminuya, entonces, si tenemos un punto del coeficiente de reflexión en el plano complejo y lo empezamos a rotar en sentido horario, ¿están de acuerdo que la fase del coeficiente de reflexión también está disminuyendo? ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno, ¿eso qué implica? Cuando el coeficiente de reflexión disminuye, eso equivale a que en el plano complejo del coeficiente de reflexión, en una línea sin pérdidas, rotemos ese punto en sentido ¿qué? ¿En qué sentido? Horario. Horario. Entonces, hay que tomar en cuenta esto porque vamos a considerar dos tipos de movimiento. Un movimiento real a lo largo de la línea de transmisión y un movimiento en el plano complejo del coeficiente de reflexión. Ese movimiento va a ser rotación, mientras en la línea de transmisión es traslación. En el plano complejo, el movimiento equivale a una rotación. Pero entonces, si sobre la línea de transmisión nos movemos hacia la izquierda en dirección hacia el generador, sobre el plano complejo significa que vamos a tener que rotar en sentido horario. Porque en sentido horario la fase del coeficiente de reflexión disminuye. Y cuando Z disminuye, la fase disminuye. Por otro lado, ¿qué pasa si ahora vamos al revés? ¿Qué pasa si el movimiento, si primero yo partí aquí de gamma 3 y después dibujé gamma 2 y al último dibujé gamma 1? Si ahora me muevo en sentido antihorario, ¿la fase del coeficiente de reflexión está aumentando o disminuyendo? Aumentando. Aumentando. Entonces, cuando la fase del coeficiente de reflexión aumenta, entonces, si eso se grafica en el plano del coeficiente de reflexión, eso equivale a rotaciones en sentido
antihorario. Para pronto, un movimiento sobre la línea de transmisión hacia la carga o en la dirección en la que Z aumenta equivale a una rotación en sentido antihorario en este plano complejo del coeficiente de reflexión. Si esto que les acabo de decir lo entienden y no solo lo memorizan, la parte que tiene que ver con eso que se llama carta de Smith, la van a manejar bastante bien. Si también, por supuesto, ya entendieron la explicación que hice sobre esta cuestión del coeficiente de reflexión y de la impedancia normalizada evaluada también en máximos y mínimos. Si todo esto lo entienden y no solo lo recitan, ya están del otro lado. Van a entender muy bien la parte que tiene que ver con el manejo de la carta de Smith. Si esta parte que les acabo de explicar no la entendieron, entonces probablemente van a tener dificultad. Entonces, por favor, esta parte hay que repasarla como todo en la vida. A lo mejor la primera no la entienden, pero se requiere que reflexionen, que esta explicación que les acabo de dar, pues la revisen varias veces. Se supone que alguno de ustedes está grabando. No me gusta mucho la idea, pero pues ni hablar, ¿qué se puede hacer? Si al final es útil para que aprendan, pues al final vale la pena. La pena me la voy a aguantar porque a veces tartamudeo y a lo mejor no explico bien. Bueno, entonces, la simulación que ya les envié, ya bajaron los 2 archivos que les envié, ¿verdad? Por el chat. Sí. Sí. Correcto. Sí, profe. La simulación es esta. Tiene que ver con lo que les acabo de explicar. Entonces, esto ya nada más es... Ah, caray, esta no es. Uy, a ver, ¿qué archivo les envié? Chat, ¿dónde está el chat? Ah, sí, sí les envié ese. Entonces, es este. Esto ya nada más es para que lo aprecien mejor. ¿Sí? Ahorita esto es para una línea sin pérdidas, pero también se puede hacer esta simulación para línea con pérdidas. La explicación que les acabo de dar ahorita es para línea sin pérdidas. Para línea con pérdidas va a haber un cambio nada más, también lo voy a explicar. De hecho, no, este es general, ahorita que me acuerdo. Esto que está aquí es general. De una vez les explico qué sucedería en una línea con pérdidas. ¿Sí? De hecho, ustedes me van a ir contestando más bien. Ya borré todo eso, ya la regué, pero ni modos. Nada más veré lo importante. Nos vamos a la línea con pérdidas. Ah, caray. ¿Dónde estaba? Aquí está, línea con pérdidas. ¿Sí? Voy a tomar en cuenta esta formulita que está aquí. Esta es la formulita para el coeficiente de reflexión. De hecho, esta es la formulita, ya sabemos, para la magnitud. Pero esto que está aquí tiene que ver con lo que dije hace rato. Este valor es menor que este valor. Eso significa que cuando nos movemos hacia la izquierda, cuando nos movemos sobre la línea de transmisión hacia la izquierda, la magnitud del coeficiente de reflexión, ¿qué sucede con ella? Otra vez. Z representa movimiento de traslación que puede ser hacia la izquierda, hacia la derecha. Si esta Z disminuye porque me estoy moviendo hacia la izquierda, ¿qué va a suceder con la magnitud del coeficiente de reflexión? Otra vez deben de tomar en cuenta que esta exponencial que aparece aquí, voy a aumentar inclusive la pantalla para que lo vean mejor. Esta exponencial, otra vez, esta exponencial, ¿qué es? ¿Una exponencial creciente o exponencial decreciente?
Tomen en cuenta que el signo es positivo, el signo de la exponencial. Creciente, profe. Esa exponencial es creciente. Si nosotros la graficamos, tiene este comportamiento. Al eje vertical lo intersecta en z igual con 0. ¿Sí? Entonces la exponencial es creciente. ¿Eso qué implica? Que cuando z disminuye, el módulo de gamma de z también, ¿qué pasa? Disminuye. Pero si z aumenta, lo cual significa que z va hacia la derecha, ¿qué pasa con el módulo de gamma de z? También aumenta. Aumenta. ¿Esto qué implica? Gamma de z aquí no toma valor constante, sino que va a cambiar. ¿Qué pasa si ahora lo juntamos con los movimientos? Dijimos que cuando esta psi aumenta, estamos rotando en sentido antihorario. Y cuando la psi de z disminuye, estamos rotando ¿en qué sentido? En sentido horario. Entonces, supongan ahorita que originalmente en el plano del coeficiente de reflexión, supongan que originalmente yo estuviera en este punto. Supongan que originalmente estuviera en este punto. Pero ahora lo que voy a hacer es disminuir z. Si disminuyo z, ya dijimos que la psi disminuye. Y si la psi disminuye, el movimiento, la rotación debe de ser horaria o antihoraria. Si esta psi disminuye, la rotación que vamos a hacer debe de ser horaria o antihoraria. Horaria. Horaria. Horaria, correcto. Pero como gamma también disminuye, entonces tendría que graficar algo así. Va a llegar el momento en el cual el punto caiga al origen. ¿Eso de qué va a depender? De qué tan grande sea alfa. Si alfa es pequeña, a lo mejor el movimiento que va a seguir va a ser va a ser a lo mejor algo como esto, más lento. ¿Sí? Si la alfa es muy grande, puede a lo mejor hacer directamente esto. ¿Sí? Al final eso va a depender del valor de alfa. Pero ¿qué pasa si estoy otra vez en ese mismo punto, pero ahora la z aumenta? Ya dijimos que si la z aumenta, la psi aumenta y eso equivale a rotación antihoraria. Pero si también la z está aumentando, el módulo de gamma está aumentando. ¿Eso qué significaría? Que ahora la curva sería algo así. La curva es una espiral. ¿Sí? Una espiral. Pero esa espiral va aumentando si la rotación es anti-horaria y va a ir disminuyendo si la rotación es ¿qué? Horaria. Eso precisamente ya se puede observar aquí. ¿Sí? Esto que está aquí es la gráfica del coeficiente de reflexión cuando la z cambia. Esto para una línea de transmisión que tiene una cierta longitud. Para ver bien los valores, aquí está. Hay que darle clic en los signos más para que se vean bien. Por ejemplo, aquí vamos a poner que z sub 0 vale 10, que la RL, o sea, la parte real de la ZL vale 0 y que la XL vale menos 200. Vamos a suponer también que beta toma ese valor de pi sobre 5 y que alfa toma este valor de 0.01 y vamos a considerar que la z originalmente tiene este valor menos 0.001. Noten que aquí dice desplazamiento sobre la línea de transmisión de la carga hacia el generador. O sea que esto implica que vamos a movernos hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda, ¿no? Izquierda. Hacia la izquierda. Lo que voy a hacer ahorita es mover esta z hacia la izquierda. Noten que la gráfica de arriba me va a dar me va a dar una línea recta que va describiendo el desplazamiento o traslación hacia la izquierda, y en la segunda gráfica pues nos va a dar una curva que describe
una rotación, pero como alfa es mayor que 0, la magnitud del coeficiente de reflexión va disminuyendo. Eso sucede porque tenemos una línea con pérdidas. Ahí nos quedamos. La longitud de esta línea de transmisión la tomé como fija y tiene un valor de 25.001, me parece que metros o lambdas. Ahí sí no recuerdo. No recuerdo si son metros o lambdas, 25. Pero aquí se debe de ver. Lo más seguro es que son lambdas, ¿sí? Bueno, no me acuerdo muy bien. Eso donde lo vería en la expresión para el coeficiente de reflexión. Y eso debe de estar aquí. ¿Dónde está? Aquí. 2 alfa z, 2 beta z. Sí, son metros. La línea tiene una longitud de 25 metros. 25, de hecho, 0.001 metros. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora la alfa aumenta? Noten que ahí vale 0.01. ¿Qué sucede si la aumento? Ups, ahí le di. A ver, ¿qué pasa si la aumento a 0.22? Bueno, no tanto. A 0.02 o 0.03. Ahí está para 0.01. ¿Qué pasa si la alfa la empieza a aumentar? ¿Están de acuerdo que está decayendo más rápido la magnitud del coeficiente de reflexión? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿ya vieron? En la parte de abajo, simplemente lo que vamos a hacer ahora es movernos hacia la derecha. ¿Me vas a dar right? La Z está aumentando. Estoy suponiendo que aquí el punto se encuentra en el generador. Casi en el generador porque estamos en 0.001. Menos 0.001 porque aquí dice menos Z2. Significa que las Z son negativas, aunque aquí aparezca un número positivo. ¿Sí? Otra vez tomo los mismos valores que hace rato y nos vamos a desplazar hacia la derecha. La traslación hacia la derecha implica que en el plano del coeficiente de reflexión tenemos una espiral, ¿sí? En la que la magnitud del coeficiente de reflexión está aumentando. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora la beta la aumento? Bueno, ya vieron, ¿verdad? ¿Qué pasa? Me voy a regresar al valor inicial. ¿Qué pasa si ahora a alfa le doy el valor 0? ¿Qué fue lo que se describió? Una circunferencia, como debe de ser. Pero noten ustedes que cuando estoy en 5 metros, la circunferencia ya casi se va a cerrar. Cuando me sigo desplazando, en realidad voy a recorrer varias veces esa circunferencia. ¿Están de acuerdo? Ok. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profesor. Bueno, ¿qué sucede si ahora cambiamos la impedancia característica? ¿Qué sucede si cambiamos la parte real de la impedancia de carga? ¿Qué sucede si cambiamos la parte imaginaria? Aquí lo que estoy haciendo es variar la reactancia de la carga. Cuando pasa de valores negativos hacia 0, esa cosa empieza a disminuir, pero cuando pasa a valores positivos empieza a aumentar. Bueno, aquí se puede
ver distintos comportamientos dependiendo del valor. Pero lo que me interesaba es lo que ya les expliqué, sin necesidad de esta simulación. Bueno, entonces ahora sí, con esto ya estamos en condiciones de entrar a lo que me interesa, carta de Smith. ¿Sí? La carta de Smith, esto que está aquí lo vamos a considerar válido porque lo es, tanto para líneas con pérdidas como para líneas sin pérdidas, solo que nos vamos a restringir únicamente a lo que se llama la carta de Smith, así a secas, porque hay algo que se llama carta de Smith ampliada, ¿sí? Y la carta de Smith ampliada incluye una región más grande. En la carta de Smith normal, lo único que se hace es graficar dentro del círculo, bueno, dentro y sobre el círculo de radio 1 con centro en el origen. En la carta de Smith ampliada se cubre una superficie mayor. ¿Sí? Pero el programa nada más marca que veamos la carta de Smith normal. Pero esta carta de Smith, el desarrollo que vamos a hacer ahorita, o lo que les voy a explicar ahorita, vale tanto para líneas con pérdidas como para líneas sin pérdidas. Únicamente nos estamos restringiendo a puntos en el plano complejo del cociente de reflexión que se encuentran sobre la circunferencia unitaria y lo que está dentro de ella. ¿Sí? En la otra carta de Smith ampliada se consideran puntos que también están fuera de la circunferencia unitaria, hasta una circunferencia, no recuerdo de qué valor de radio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso que se llama carta de Smith? No lo voy a recitar, mejor lean por favor este párrafo. Está medio enredado, ¿no? ¿Sí entendieron el enunciado? Más o menos sí están Más o menos. Bueno, está medio enredado, pero ahorita cuando obtengamos ciertos resultados van a entender perfectamente a qué se refiere eso. ¿Sí? Bueno, ¿de qué vamos a partir entonces? De la impedancia normalizada. Nosotros sabemos que la impedancia normalizada es igual a 1 más el coeficiente de reflexión entre 1 menos el coeficiente de reflexión. Les recuerdo que esto es para cualquier punto de la línea de transmisión, para cualquier valor de z minúscula. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar esa fracción por 1, pero ese 1 va a ser lo que está ahí. 1 menos gamma asterisco entre 1 menos gamma asterisco. 1 menos gamma asterisco, ¿quién es? Es el complejo conjugado de 1 menos gamma. Ustedes vieron en variable compleja que un número complejo, bueno, z no, un número complejo, digamos, bueno, gamma, por ejemplo, gamma 1. Un número complejo gamma 1 multiplicado por su complejo conjugado, ¿qué es lo que nos da? Nos da la magnitud La al magnitud cuadrado exacto. de ese número complejo. Entonces, como el denominador lo estoy multiplicando por su complejo conjugado, lo que nos va a dar es la magnitud al cuadrado de ese número complejo. Por otro lado, ya nada más realizamos el producto de los binomios que tenemos arriba. El resultado va a ser lo que está aquí. Ya realicé el producto de los binomios. ¿Cuánto me dio? 4 términos. ¿Qué vamos a hacer ahora? La suma de menos gamma asterisco más gamma asterisco. También a ustedes les dijeron que cuando a un número complejo se le resta su complejo conjugado, lo que se obtiene es 2 veces y por la parte imaginaria del número complejo. Les recuerdo que la parte imaginaria es un número real.
Por eso aquí estoy multiplicando por quién, por i, porque esto nos da el número i multiplicado por un número real. Ese número real es 2 veces la parte imaginaria del número complejo. Entonces ya lo puse aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos que la impedancia normalizada es igual a esto. Vamos a identificar la parte real de esa impedancia normalizada y la parte imaginaria, pero para esto vamos a establecer lo siguiente. Vamos a considerar que el coeficiente de reflexión tiene una parte real U minúscula y tiene una parte imaginaria B minúscula. ¿Sí? Y vamos a considerar que la impedancia normalizada tiene una parte real R minúscula y tiene una parte imaginaria X minúscula. Hay que tener cuidado porque esta X es de reactancia, pero normalizada, por eso es minúscula. Y esta F pues es de una resistencia normalizada, por eso la estamos representando con R minúscula. ¿Sí? Si fuera una impedancia así a secas, pues deberían de representarse por R mayúscula y por X mayúscula, pero es impedancia normalizada. ¿Qué vamos a hacer entonces? Esta formulita la voy a sustituir aquí. Y esta otra formulita la voy a sustituir aquí. ¿Cuánto es entonces la parte imaginaria de gamma? La parte imaginaria de gamma es B. ¿Y cuánto me va a dar la magnitud al cuadrado de gamma? Pues simplemente el cuadrado de U más el cuadrado de ¿quién? De B. Aquí ya sustituí y ya tengo entonces del lado izquierdo un número real R más X y del lado derecho, perdón, del lado izquierdo tengo un número complejo F más X y del lado derecho también tengo un número complejo. Lo único que vamos a hacer es igualar la parte real de la izquierda con la parte real de la derecha y la parte imaginaria de la izquierda con la parte imaginaria de la derecha. ¿Qué es lo que obtenemos? Que esta F debe de ser este 1 que es real menos la suma de U cuadrada más B cuadrada entre el denominador. Eso debe de ser F. Por otro lado, ¿quién debe de ser X? X debe de ser igual a este 2 por esta B dividida también entre ¿qué? Entre el denominador. Vamos a tomar primero la parte real. Aquí está. F es igual a eso que está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo de álgebra. Algo de álgebra. Es álgebra simple. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Primero, este denominador lo vamos a pasar del lado izquierdo. Aquí ya está. Después vamos a multiplicar lo que está entre llaves por F. ¿Sí? ¿Y qué más vamos a hacer? Todo lo que dependa de U y de B lo vamos a dejar del lado izquierdo. Y todo lo que no dependa de U y de B lo vamos a escribir del lado derecho. Como ahí ya está. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a completar trinomios cuadrados perfectos. ¿Sí? Entonces, aquí ya está el primer trinomio cuadrado perfecto para la variable U. Y para la variable B no se requiere porque solamente tenemos B cuadrada. No hay un término que incluya a B elevada a la 1. ¿Sí? Pero como para completar trinomio cuadrado perfecto tuve que agregar un término que no existía antes, ese término también lo debemos de agregar ¿de qué lado? Del lado derecho. ¿Sí? Bueno. Haciendo algo de álgebra, ¿cuál es el resultado final? El procedimiento ustedes lo revisan con calma desde su casa. Me voy a ir ya a este resultado final. Después de hacer algo de algebrita, lo que se obtiene es esa ecuación 6A. Esa ecuación 6A, ¿qué forma tiene? La vieron en la prepa y tal vez en la carrera también lo han visto. Tiene esta forma. X menos H al cuadrado más
y menos k al cuadrado Una circunferencia. igual a r al cuadrado. ¿Sí o no? Esto que está aquí, que acabo de escribir, ¿qué representa? La ecuación canónica de la circunferencia. Sí. ¿Con centro dónde? En el origen. No, no en el H origen, y K, en un punto con cualquiera. centro en H, plano. K y de radio R mayúscula. Esta ecuación 6a tiene esa forma. Es de hecho la ecuación de una circunferencia con centro en R sobre R más 1, C, y su radio es 1 sobre R más 1. ¿Sí? Bueno, nos vamos a ir ahora a lo que se obtiene cuando se toma en cuenta la parte imaginaria. Nuevamente, de lo que está aquí, vamos a igualar las partes imaginarias. ¿Qué es lo que se obtiene? Esto. Que x debe de ser igual a lo que está ahí. Nuevamente el denominador lo vamos a pasar del lado izquierdo, ya lo tenemos aquí. Vamos otra vez a multiplicar la x por las llaves y a todo lo que dependa de u y de b lo vamos a escribir del lado izquierdo de la igualdad, todo lo demás al lado derecho. Como aquí existe una u a la 1 y una b a la 1, así como u cuadrada y b cuadrada, aquí vamos a completar cuadrados tanto en u como en b. Vamos a completar trinomio cuadrado perfecto. Bueno, aquí está ya para u, aquí ya está para b, pero como estos términos que estoy agregando, el 1 y el 1 sobre x cuadrada no existían, pues otra vez del otro lado de la igualdad los debo de agregar para no alterar nada. Bueno, una vez que se hace el álgebra correspondiente, ¿qué se obtiene como resultado final? La ecuación 6b. Pero esta ecuación 6b, ¿qué es también? Es la gráfica de una circunferencia. Solo que esa circunferencia tiene su centro en 1 sobre x y el radio es 1 sobre el valor absoluto de x. Hay que tomar en cuenta que la x, al ser una reactancia, toma valores tanto positivos como negativos. Por eso es que el radio de esa circunferencia es 1 entre el valor absoluto de x. Lo que acabo de decir para las dos ecuaciones obtenidas se pone como observación aquí. La ecuación 6a representa una circunferencia de radio 1 sobre r más 1 centrada en este punto. Y la ecuación 6b representa una circunferencia de radio 1 sobre el valor absoluto de x centrada en 1, 1 entre x. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es graficar varias de estas circunferencias para distintos valores de r y de x. Entonces vamos a empezar por graficar esta ecuación 6a dándole valores a r. Vamos a empezar con r igual con 0. Después a lo mejor r igual con 1/2. A lo mejor después r igual con 1. R igual con 2, etcétera. Y también esta circunferencia la vamos a graficar empezando, pues aquí, aquí convendrían valores grandes primero y después valores más pequeños. ¿Sí? Bueno, no recuerdo cómo lo hice, pero ahí se ve en la siguiente página. Estas circunferencias son circunferencias para distintos valores de f. Esta es la circunferencia para f igual con 0. Esta para f igual con 0.35. Esta, pues, quién sabe para qué valor. Esta es para f igual con 1. Probablemente la de aquí sea con f igual a 0.75 tal vez. Esta es para f igual con 1. Cuando la f va aumentando, esas circunferencias se van haciendo más pequeñas. Eso pues, tiene que ver con lo que tenemos aquí. Cuando la r tiende a infinito, este radio va a tender a ¿qué? A 0.
Eso es lo que se observa aquí. A medida que la F va aumentando, las circunferencias, estas circunferencias se van haciendo más pequeñas. ¿Sí? Pero la circunferencia F igual con 0, ¿cuál es? Hay que ver esa ecuación 6A. ¿Qué pasa si hago F igual a 0 aquí? ¿Qué se obtiene? Se obtiene U cuadrada más B cuadrada igual a ¿cuánto? Igual a 1. Entonces, la circunferencia para F igual a 0 es de hecho la circunferencia unitaria, ¿sí? O el círculo unitario. ¿Qué pasa si consideramos, por ejemplo, F igual a 1? Si hacemos F igual a 1, vamos a tener la circunferencia U menos 1/2 al cuadrado más B al cuadrado igual a ¿cuánto? A 1/4. Profe, ¿Verdad? Es una circunferencia de radio 1/2 con centro en 1/2,0. ¿Sí? profesor. ¿Sí? Entonces lo que ¿Cuál es estaremos la obteniendo pregunta? son una familia de curvas, bueno, en este caso circunferencias. ¿Dijiste que son una familia de curvas? Sí, de hecho. Para distintos valores de f y de x obtenemos eso, un conjunto de curvas. Esas curvas ya las estamos graficando para algunos valores de f y de x. ¿Sí? Bueno, más bien ya estamos presentando la gráfica, pero ustedes podían hacer esas gráficas, de hecho. ¿Sí? Podían ustedes hacer esas gráficas. Estas circunferencias de aquí, estas circunferencias de aquí son las circunferencias que se obtienen al darle valores a x. Pero aquí empecé con x igual a 0.85, después la x la fui aumentando. Esta es para x igual a 1.35, para x igual a 2. ¿Qué va a suceder cuando x tienda a infinito? Que estas circunferencias son cada vez más pequeñitas. Cuando x tienda a infinito, al final la curva se va a degenerar en un punto. De hecho, en este punto. ¿Sí? La parte de abajo también es la gráfica de distintas circunferencias, pero para valores negativos de x. ¿Qué es la carta de Smith? La carta de Smith normal. La carta de Smith normal es la gráfica de esas curvas. Estas curvas asociadas a valores de f se llaman circunferencias de resistencia normalizada. De hecho, cada una de estas curvas representa valores de resistencia normalizada. Estas curvas de aquí, ¿qué representan? Pues estas curvas de aquí son simplemente también circunferencias, pero de reactancia normalizada. Y obviamente, si yo tomo una circunferencia en todos esos puntos, la reactancia tiene el mismo valor. O bien, la resistencia normalizada. Igualmente, estas circunferencias son circunferencias de reactancia normalizada. ¿Qué es la carta de Smith? La carta de Smith es simplemente la gráfica de esas curvas de resistencia y de reactancia normalizadas, graficadas en el plano complejo del coeficiente de reflexión. ¿Recuerdan ustedes que en su curso de variable compleja, si es que lo llegaron a ver, vieron algo que se llaman transformaciones conformes? Sí, lo ¿Sí? vimos. Bueno, esta ecuacioncita de aquí, define una transformación conforme. ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad? Lo siguiente. Voy a considerar ahorita dos planos. Este plano que da origen a la carta de Smith y que es básicamente
el plano complejo del coeficiente de reflexión y voy a considerar otro plano complejo aquí. Voy a considerar otro plano complejo. Este plano complejo es el plano complejo de la impedancia normalizada. Entonces, estas gráficas amarillas, ¿qué me representan? Ya con eso, nada más puse 2. Esto que está aquí es el eje real, R minúscula, y el otro eje es el eje imaginario, IX minúscula. Las dos líneas amarillas, ¿qué me representan? Me representan un valor constante de la resistencia normalizada. Por ejemplo, vamos a exponer ahorita que esta fuera, vamos a exponer 0.5, R igual a 0.5 y la de aquí R igual con 1. Pero también puedo dibujar estas otras líneas. Por ejemplo, esta, supongan que son horizontales, ¿sí? Aunque pareciera que una no lo es. Entonces voy a exponer, por ejemplo, que esta es la X, me da el valor de IX igual a, pues supongamos Y. Pongan que aquí IX es igual con 2i. Dispongan que aquí IX es igual con menos 3i. ¿Sí? ¿Qué es lo que en realidad nosotros estamos haciendo cuando tenemos estas circunferencias para distintos valores de R? Voy a tomar otra línea recta más. La que pasa por el eje vertical. Por el eje imaginario. Esta. Esta primera línea recta es la línea recta R igual con 0. Todos los puntos de esta línea recta tienen el mismo valor de ¿quién? De resistencia normalizada. Cuando nosotros tomamos esta ecuación, Z igual a ¿qué? A 1 más gamma entre 1 menos gamma. ¿Están de acuerdo ustedes que también esa es equivalente a lo que ya habíamos dicho? A gamma igual a Z menos, como es normalizada, sería Z menos 1 entre Z más 1. ¿Sí? Lo que al final estamos nosotros haciendo es que estos puntos, por ejemplo, de la línea recta igual a 0, ¿sí? Los estamos mapeando al plano complejo del coeficiente de reflexión. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos obteniendo? Cuando estos puntos se mapean al plano complejo del coeficiente de reflexión, estamos obteniendo esta circunferencia. Esta circunferencia. Ahora, supongan que esta es, por ejemplo, esta línea recta azul. Esta es la línea recta X igual a 2. Todos los puntos de esa línea recta representan pues, puntos donde la reactancia tiene un mismo valor, el valor 2. Esa línea recta, cuando se mapea al plano complejo del coeficiente de reflexión, me da esta circunferencia de aquí. Esta, la de X igual a 2. ¿Sí? Entonces, realmente la carta de Smith la estamos obteniendo, ¿sí? Pues cuando simplemente tomamos los puntos del coeficiente de reflexión que tienen un mismo valor de resistencia normalizada o bien que tienen un mismo valor de reactancia normalizada.
Pero ahora me regreso a esta gráfica en el plano en el plano complejo de la impedancia normalizada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tomo el punto de intersección de una línea recta vertical y de una línea recta horizontal? Por ejemplo, díganme ustedes así de rapidín, este punto, ¿qué valor de R tiene y qué valor de X tiene? El punto rojo. 1,2. Suponiendo que es el punto de intersección. 1 más 2. La X vale 2, pero les recuerdo que el eje vertical es eje imaginario, no eje real. Entonces ese punto rojo es 1 más 2. ¿Y cómo lo obtuve? ¿O cómo lo obtuvo su compañero? Pues tomando en cuenta que la parte real es 1, la parte imaginaria es 2. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tomamos la intersección de dos líneas rectas, una horizontal y una vertical, eso define un valor de impedancia normalizada. Pero ya habíamos dicho que esta línea azul se mapeó a esta circunferencia. Y que esta línea, por ejemplo, F igual a 0, se mapeó a esta circunferencia. Entonces, este punto en la carta, en el plano complejo del coeficiente de reflexión, ¿cuál punto sería? El punto 1 más 2, sí. En esta gráfica del plano del coeficiente de reflexión, ¿cuál punto es? Pues simplemente debo tomar la intersección entre la circunferencia, aquí sería F igual a 1, y la circunferencia X igual a ¿quién? A 2i. La circunferencia X igual a 2i está aquí. Pero la circunferencia F igual a 1, ¿cuál debe de ser? Esta de aquí. Esta de aquí. Esta circunferencia es la circunferencia F igual a 1, la que pasa por el origen. Eso significa entonces que el punto 1 más 2i en este plano es la intersección de esa circunferencia que tracé con esta circunferencia que es igual a 2, sería este punto. Este punto que estoy poniendo sería 1 más 2i. ¿Igual con quién? Con impedancia normalizada. Pero este punto también representa un valor de gamma. ¿Sí? ¿Cómo podríamos obtener el valor de gamma que representa este punto? Una es que utilicemos esta ecuación. Que sustituyamos el valor de z normalizada y que ya nada más obtengamos el numerito. La otra es que el valor de la parte real e imaginaria de este punto lo podríamos obtener por graficación, por método gráfico, midiendo la parte real y la parte imaginaria y tomando en cuenta la escala que se está usando para graficar. ¿Sí? O bien podríamos simplemente ver cuál es la fase de ese punto usando un transportador y medir la distancia que hay de aquí a aquí y ver cuánto representa esa distancia a escala. ¿Sí? Bueno, como les decía, para obtener eso que se llama carta de Smith, únicamente nos vamos a quedar, la carta de Smith normal, nos vamos a quedar con todo lo que tenemos dentro de la circunferencia unitaria, que es de hecho esta. Esa es la razón por la cual la carta de Smith tiene una forma como la que está en la gráfica de la derecha. ¿Sí? La carta de Smith es de hecho esa gráfica en la que tenemos curvas de resistencia y de reactancia normalizada que se encuentran dentro de la circunferencia unitaria. ¿Sí? Dentro de la circunferencia unitaria con centro en el origen. Bueno. Aquí están las observaciones que ya les había hecho hace rato. Rotar un punto en la carta de Smith
en sentido horario, ¿sí? Y ese punto representa cierta impedancia o un coeficiente de reflexión, eso equivale a trasladarse cierta distancia de la carga ¿hacia dónde? Hacia el generador. Y botar un punto en sentido antihorario, eso equivale a trasladar desde cierta distancia del generador o de un punto, pero en sentido del generador, ¿hacia dónde? Hacia la carga. Sí, a ver. Bueno, aquí la regué. Simplemente, si rotamos en sentido antihorario, significa que sobre la línea de transmisión nos movimos de un punto a otro, pero en dirección ¿hacia dónde? Hacia la carga. ¿Sí? De hecho, esto que está aquí se puede omitir. Nada más cierta distancia, eso equivaldría a moverse cierta distancia ¿hacia dónde? Hacia la carga. Sí, pero creo que se entiende mejor como está escrito ahí. Sí, bueno, eso es lo que acabamos de ver hace rato. Lo que aquí ya se está poniendo como digamos, observaciones. Pero no solo eso. Hay dos observaciones más, que son estas dos. ¿Sí? Una de ellas es que una rotación completa equivale a media longitud de onda. Eso ya lo habíamos visto. Vimos y les mencioné que la impedancia normalizada como el coeficiente de reflexión son de periodo espacial 1/2 de lambda. ¿Sí? Y les había mencionado que eso equivale a que en el plano del coeficiente de reflexión, si damos una vuelta completa, significa que sobre la línea de transmisión nos movimos media longitud de onda. Y al revés, si sobre la línea de transmisión nos movimos media longitud de onda, eso significa que en el plano del coeficiente de reflexión rotamos una vuelta completa. Bueno, chavos, ya son las 7. Entonces, nos vemos. Recuerden que al rato tienen examen. ¿Tienen dudas antes de irnos? No. ¿No? Dudas sobre su examen, no sobre esto. Yo nada más para confirmar, profe, la fórmula, la última que nos dio para el examen, nos comentó que era la Z de la posición del mínimo de voltaje es igual a la impedancia característica dividido por el... Compañero, revisa las notas, ahí viene. Okay. Aquí está. Aquí está. Okay. Las notas se las envío, chavos, para que las vean. Como ya les dije, no son los apuntes más grandiosos del mundo, pero se supone que con las explicaciones que les doy, si ustedes más o menos ubican, si revisan, más o menos deben de llegar a entender. Por supuesto, requiere, como todo en la vida, dedicar un poco de tiempo. Nadie aprende las cosas de manera inmediata. Ahí están, compañeros. Gracias, Bueno, profe. entonces, por favor, siempre hay que revisar las notas. Se las proporciono para que las revisen. Si en un momento dado no entienden, ya saben que pueden enviar su duda al correo, pero preferentemente, algo que olvidaba, las dudas que tengan ya no las envíen a mi correo, súbanlas a la Siemens virtual en la sección donde dice foro. Nada más le dan clic donde dice crear pregunta, escriben ahí lo relacionado con su pregunta. Inclusive pueden también subir archivos, fotos para que pueda revisar algo que hicieron, ¿sí? Entonces, por favor, todas las dudas ya súbanlas al foro, ya no las envíen al correo, porque ya no les voy a contestar en el correo. Cualquier duda, la suben al foro y yo contesto ahí dentro del foro. La idea es que ya lo que conteste, aclarando alguna duda que tengan, la puedan ver todos. Y si en un momento dado, pues varios tenían la misma duda, pues ya no esté contestándoles a todos el mismo, porque al final ya lo estarían viendo. Nos vemos entonces, chavos. Una última pregunta. El Buenas ejercicio noches. de la que puso en la guía del examen es parecido al que hicimos en la semana, ¿no? Es el mismo, compañero. Es el mismo, salvo que los datos cambian.
Ah, ok, profe, ok, gracias. Nada más eso, es que no me había percatado. Sí, Gracias. pero lo importante al final es que entiendan qué están haciendo, porque si cambia algo en el problema y lo resuelven mecánicamente, puede llegar a suceder que lo resuelvan mal. Sí, 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 ¿Sí? sí, está bien, profe. Digo, por eso creo yo que me tomo la molestia de explicarles a veces con las figuras mal hechas que hago, o por ejemplo con la simulación para que quede un poco más claro. Entonces, no basta con que mecanicen, chavos, hay que entender las ideas, eso es lo que más les va a ayudar. Nos vemos entonces. Sí, profe, hasta luego.